Entiendo, Adrián, que, no, que le cuesta entender el tema de los receptores GABA. Lo veremos en cuanto podamos, lleguemos a ello. Pero para que tengáis una idea, o sea, quédate con que, porque primero el montaje que te hace es, hay como 4 proteínas transmembrana que se juntan y cada una de esas tiene una subunidad, que luego se juntan 5 subunidades, ¿de acuerdo? Y son las que conforman el canal, ¿de acuerdo? Esas son las que conforman el canal. Eso es. Es GABA, es un canal de cloro. Entonces, fíjate que lo que luego, en realidad, lo de que cada subunidad se divida en 4 proteínas, eso te da exactamente igual, para entender cómo funciona. Quédate con que son los otros 5 trozacos y que el sitio de unión para las benzodiazepinas exige una subunidad, no me acuerdo ahora mismo si era alfa y delta, ¿sabes? Sí, me parece recordar que era alfa y delta, es decir, hay unos que tienen el sitio de unión donde, es decir, entre esas 5 subunidades hay 2 a las que se unen, justo en el hueco entre las 2. Hay 2 en las que se une el GABA y una en la que por eso es un modulador alostérico, las benzodiazepinas. No, es que no es así. Por así decir, hay distintos subtipos de subunidades y depende de y al final hay 5 que las componen. Entonces siempre hay alfas, hay betas, puede haber deltas o no, puede haber, entonces dependiendo de las subunidades que haya, son susceptibles a un tipo de medicamentos o son susceptibles a otros. Porque en la unión entre la subunidad alfa y la subunidad beta y entre la subunidad alfa y la subunidad delta se acoplan distintas sustancias. Es decir, hay unas que siempre están porque son a las que se acopla el GABA y otras que en un caso se acoplan las benzodiazepinas y en otro caso se acoplan los barbitúricos, el etanol, etcétera, etcétera. ¿Dónde teníamos los GABAs? ¿En qué página están? Te lo voy a... No, en la 260, mira aquí, eso es, la 260, ¿vale? Estas son las 4 subunidades. Y luego, como ves, mira, es que es tan pequeño. No veo esto. ¿Entre qué es pequeño? El brillo que tiene el libro este y lo que sea me vuelve loco. Dime, Javier. Sí, por eso te digo que siempre va a haber alfas, lo que pasa es que hay alfas 1, alfa 2, alfa 3. La cuestión, fíjate, es que en la parte, en el dibujo de abajo de la página 260, en el tercero, el de abajo, ¿vale? Te está diciendo que tienes, cuando hay una subunidad alfa y una subunidad beta, si no veo mal, la de la izquierda, ¿no? Es beta, la oscura de la izquierda. Sí. Ahí es donde tiene el sitio de unión de GABA, ¿vale? Siempre tienen subunidades de alfa y beta porque si no, no serían receptores GABAérgicos. Ahí es donde se acopla el GABA. Y donde tiene la subunidad alfa y la subunidad delta, como te decía antes, a la derecha, ese es el sitio donde se pueden unir las benzodiazepinas. Por eso pone la BDZ, sitio de unión a las benzodiazepinas. Por eso se llama modulador alostérico porque alostérico significa en otro lugar. ¿De acuerdo? Entonces modula, pero no en el mismo sitio de GABA. No ocupa el lugar del GABA ni nada por el estilo, sino que tiene otra zona donde al unir potencia la acción, es decir, abre más ese canal. ¿Vale? Como veis, hay alfa 2 y delta 2 también, y luego hay otro que viene aquí al final de la derecha del todo, que tiene un alfa 4 y ¿qué subunidad tiene a la derecha? Porque no veo. Claro que no veo la letra. No. Que tiene a la derecha. Que contiene un gamma. Parece delta, ¿no? Es que no veo. Sí, es que no veo. Es que no, literalmente no veo. Necesito una gafa más gorda. Yo no tomo mucho dulce. No. Sí, es una delta minúscula, ¿no? Y entonces dice diferentes isoformas beta, diferentes isoformas gamma. Bueno, lo que te tienes que fijar es dónde, fíjate, no sé si yo tenía aquí
Creo que, pero es que, claro, si tengo que ir pasando una a una, porque tal y como está en la plataforma la presentación, tendría que ir pasando página a página para llegar a verla, aquí lo podríamos ver más grande. Lo veremos en su momento, no te preocupes, lo veremos. La cuestión es que veas eso, que hay unas, justo en la unión entre esos 5 elementos, que cada uno de esos 5 elementos en realidad tiene 4 piezas, ¿vale? Pero olvídate, porque esas 4 piezas no nos sirven. La cuestión es que esa subunidad, si es una, hay la unión de una subunidad con otra, en esa coyuntura es donde se une, donde tiene el sitio de unión tanto del GABA como de los otros. Y unas son para GABA, otras son para benzodiazepinas, otras son para barbitúricos, como te digo, neuroesteroides, etcétera, etcétera. El del interior de todo es el cloro. ¿Cómo que se activa? No. Cuando se activa este receptor, que se active el receptor significa que el receptor cambia de forma. Quedémonos con eso. Claro, entonces cuando se une GABA a él, el receptor cambia. Pero cuando se une GABA y la benzodiazepina, el receptor cambia más. Porque eso es, por así decir, es como un turbo. La benzodiazepina es como un turbo del... O sea, que ya tiene una apertura del canal, pero lo pone a funcionar a tutiplén. Date cuenta tú que en las páginas siguientes de ahí se tenía la 260. Claro, mira, ¿ves? Tienes en la de la 262, ¿ves? Que cuando se une GABA aumenta su actividad porque tiene una actividad básica que pone de 2 unidades de cloro. Cuando se acoplan 2 GABAs, lo que hace es que pasan 4 unidades de cloro, y cuando se acopla además la benzodiazepina, además del GABA, pues lo potencia al máximo, tiene 8 subunidades. ¿De acuerdo? Es como que le mete el turbo. Quedaos con eso, un modulador alostérico es como un turbo. Como un turbo que te pega esto. Venga, vamos, que si no, estáis ahí, onliners. Vamos a meternos a partir de aquí. Vamos, onliners. Venga, aquí estamos. No. Bien, vamos a meternos con los antipsicóticos, con lo que no deben llamarse ahora antipsicóticos, que hemos dicho son fármacos que sirven para la psicosis, pero también sirven para otras cosas, pero siempre se han llamado así, todavía en el libro de vez en cuando te lo van mencionando. Acordaos que ya hemos visto, vimos en una diapositiva que os puse el resumencito de los principales antipsicóticos, que eran los clásicos, los que se llamaban típicos, que son los que tienen como... Recordad que todos los fármacos que actúen, que sean eficaces contra la psicosis, tienen 4 posibles mecanismos, ¿de acuerdo?, de acción. Uno es el antagonismo de D2, solo o acompañado de otras cosas, ¿vale? El antagonismo de D2 es lo que suele caracterizar los antipsicóticos. ¿Qué ocurre? Que si solamente antagonizas el D2, el problema que tienes es que con facilidad provocas el parkinsonismo inducido por fármacos, por hipoactivar la vía nitrostriada, ¿de acuerdo? Y por su acción en la pituitaria sobre las células lactótropas también provocas hiperprolactinemia, que son los principales efectos secundarios que se tienen al bloquear el D2. ¿Qué ocurre? Que una segunda generación, las primeras del D2 son lo que vimos, la clorpromacina, el haloperidol, esas 4 que vimos en ese momento. Esas fueron las primeras. Entonces, lo típico de esos antipsicóticos era que paraban el brote psicótico, sobre todo se veían reducidos los síntomas positivos, que son en los que se ve el riesgo en ese momento, ¿no? Pero con facilidad provocaban estos problemas, que en cuanto se te atenuaba el brote, pues es que son problemas bastante limitantes y peligrosos. Entonces, la farmacología fue avanzando, y el siguiente paso fue utilizar el antagonismo doble, el antagonismo de D2 y serotoninérgico 2A, fundamentalmente. Antagonizar doblemente el 2A y el D2, que es lo que vemos en la clozapina, ¿vale? Que lo vemos aquí, y además te los dibuja, están siempre uno en el extremo del otro. De manera que con un vistazo ya ves que es lo que antes llamábamos antipsicóticos atípicos, que está puesto en la diapositiva con el libro anterior, que ahora ya simplemente es el otro mecanismo, ¿de acuerdo? Porque esta sinergia entre el sistema serotoninérgico y el dopaminérgico hacía que tuviese un efecto equiparable de reducir la sintomatología positiva de la psicosis y al mismo tiempo evitar
la producción de la hiperprolactinemia, a lo que antes se llamaban los SEP, los síntomas extrapiramidales, que lo llamaban SEP, ¿de acuerdo? Pero que ahora fundamentalmente es el parkinsonismo inducido por fármacos y la hiperprolactinemia. Entonces, lo que se llaman atípicos, los que se llamaron atípicos, que ahora ya te dices tal, que no convendría llamarlos y tal, pero los que todavía están bajo esa denominación, que son los que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Son aquellos que se supone que tienen un efecto similar al que pueden tener los típicos en parar el brote psicótico, pero al mismo tiempo no tienen la propensión a generar estos síntomas secundarios indeseables que fundamentalmente es el parkinsonismo inducido por fármacos y la hiperprolactinemia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Veíamos que entonces los segundos fueron así, un doble antagonismo serotoninérgico-dopaminérgico. Luego sobre esto salió una variante y son aquellos que en vez de utilizar el antagonismo utilizan un agonismo parcial sobre el D2, es decir, el D2, que es lo último que vimos el otro día, el D2 no lo antagonizan, sino que hacen un agonismo parcial, en muchos casos muy cercano al antagonismo. Entonces, acordaos, si un canal, imaginaos que es un canal de cloro, como el que estábamos viendo ahí, ¿no? Como el que veíamos con los GABA. Imaginaos si ese, cuando no tiene ningún agonista sobre él, tiene una línea base de dejar pasar dos iones por unidad de tiempo, los iones que sean, por ese canal, si lo antagonizas, sigue teniendo los dos iones, ¿de acuerdo? Ahora, si le haces un agonismo inverso, puede llegar a cerrarse. Si lo normal es que el agonista abra el canal, cuando el agonismo es inverso, es que lo agoniza, por lo tanto, el receptor cambia de forma, pero cambia de forma hacia el lado contrario a la que se espera que cambie de forma. Eso es un agonismo inverso, ¿no? Entonces, el agonismo parcial es aquel agonismo que abre, que por lo tanto facilita la acción de ese receptor, la activación de ese receptor, pero no de manera completa, ¿de acuerdo? Y entonces hay unos agonistas muy cercanos al antagonismo, pero que aún así activan. Entonces, fíjate, el resultado funcional, que es por el mecanismo por el que funcionan los que tienen el agonismo parcial de 2 fundamentalmente, D2 junto con el 1A suele ser, en vez del 2A, el 2A lo suelen antagonizar, el 1A se agoniza, pero se agoniza parcialmente, ¿de acuerdo? Es un agonismo parcial. Ese es el dibujo que te dibujan, que se ve como un borrador de nata. A mí me recuerda un borrador de nata. Yo cuando veo eso, es que había unos borradores de nata de Milán que tenían además como una parte azul en medio también. Y entonces a mí me recuerdan esos. ¿Os acordáis, no? Entonces, qué bien olían esos borradores, ¿eh? Los que... Estaba mal pensado, yo digo, un agonista parcial es como acelerar a fondo. Un agonista total aceleras a fondo. Un agonista parcial, como yo lo pienso, es que aceleras, pero como a medio gas. O sea, claro, es como que tienes un limitador de velocidad. O sea, está claro. Sí, literalmente es eso. Es decir, si tú en el coche, imagínate que si no haces nada, el coche anda a 20 km por hora, ¿vale? Que siempre tiene el acelerador con un nivel puesto. Entonces va a 20 km por hora, si lo aprietas al máximo puedes ponerlo a 200, pero digamos que los agonistas parciales que están muy cerca del antagonismo sería aquel que pusiera el coche a 30. ¿Entiendes? Que sería a 30, cuando el coche puede estar a 200, en realidad lo estoy poniendo a 30. A 30 como limitador de velocidad. Ah, que está más de la velocidad que si nadie aprieta el acelerador, sí, porque si nadie aprieta el acelerador va a 20. Entonces lo he puesto a 30. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el mecanismo que es bastante intuitivo, además, por el que pueden funcionar y por el que pueden tener este efecto y al mismo tiempo no provocar los efectos secundarios? Porque acordaos que los efectos secundarios principales sobre las vías dopaminérgicas era porque tú estás frenando una vía dopaminérgica que está hiperactivada, pero las otras no están hiperactivadas, entonces al frenar en las otras las hipoactivas. Y esa hipoactivación lo complica y además complica todavía más los síntomas negativos de la psicosis, puesto que los síntomas negativos se corresponden con una hipoactivación de otra vía, la mesocortical. ¿Os acordáis que también la hipoactivas? Entonces, imaginaos, si es una vía que está exacerbada y está a 200 por hora, como ocurre en la mesolímbica en un brote psicótico, ¿no? Y tú le pones un limitador a 30, realmente es como si estuviese frenando muchísimo esa vía. Pero si tienes otra vía, que es la mesocortical, la de los síntomas secundarios,
que está hipoactivada en la psicosis y la tienes a 10, si tú le pones el limitador a 30, la estás aumentando la liberación de ahí. Con lo cual, al mismo tiempo, poniendo a 30 las dos vías, la vía que estaba exagerada la atenúas y la vía que estaba hipoactivada la impulsas, ¿entendemos? De manera que por eso es cuando está el habla de que los agonistas parciales siguen el modelo de grititos de oro, de la niña asquerosa esta que iba y que era como muy tiquismiquis, si este es demasiado grande, este es demasiado pequeño, está tal, y al final cogía la que se ajustaba. Es como buscar el punto justo de ajuste que pueda ser eficaz, ¿no? Entonces, ese es otro de los mecanismos. Hemos visto que tendríamos un antagonismo de dos con los problemas que suele traer, y recordad que los antipsicóticos clásicos, cuyo mecanismo principal y casi fundamental, por lo menos con un efecto farmacológico antipsicótico, es el freno del bloqueo del receptor D2, el antagonismo del D2, solían tener como efectos, otras dianas terapéuticas añadidas en el mismo medicamento, que también solían activar los alfa-1, solían activar los H1, los de histamina, y solían activar los M1 de muscarina. Y que la activación del muscarínico podía venir bien para evitar el parkinsonismo, puesto que en la vía neuroestriada al final hay, después de la dopamina, hay unos receptores de acetilcolina, una neurona de acetilcolina, con lo cual el efecto se paliaba de alguna manera, pero eso no evita que esa desactivación, esa desorganización que hace de ese circuito, a la larga derive en la discinesia cardíaca, que es un fenómeno hiperkinético cuando el parkinsonismo es un fenómeno hipokinético. Por dejar hiperactivada, hipersensibilizada esa vía, con el tiempo llegas a generar eso. Entonces, parece que el añadir la muscarina no es la solución para tratamientos tan a largo plazo. Puede ser una solución puntual en un momento dado, pero nada más. Entonces, el otro mecanismo, como digo, antagonismo de dos solo con, además, los añadidos que podía tener de alfa-1, H1 y M1, fundamentalmente. El antagonismo doble serotoninérgico, dopaminérgico, que es con lo que salieron, y son las pinas, las donas, los PIC y el RIC que comentaba. Fundamentalmente las pinas, las donas. Este año serán las pinas, las donas y una rona o rona que ponen, porque hay otra que se llama, ¿cómo era? Lumateperona. Yo me acuerdo de Lomateperona, como que eres extranjero y no te enteras, sabes, no hablas bien y digo Lumateperona, me sale como si acabo de cometer un homicidio involuntario, ¿sabes? Lumateperona, me sale así por la Lumateperona, que también que es parecida a las donas, pero ya veremos que tiene un cambio con respecto a... Sí, pero son las donas y una rona. Sí, eso es lo que te digo. Eso es. Eso es, porque es donde más se asemeja, pero tiene una característica que es exclusiva suya comparada con el resto de donas, ¿no? La lumateperona. Y, como os digo, luego están los que utilizan el agonismo parcial, D2 y H1, y 5HT1A, vamos, el agonismo parcial D2 y 5HT1A, incluso D2 y D3 también a veces como agonismo parcial, que ya digo yo que ese es un punto intermedio, que ya no busca lo mismo, porque fijaos, parece ser que para que sean eficaces, por lo tanto, contra la psicosis y al mismo tiempo no provocar estos efectos secundarios indeseables del parkinsonismo y la hiperprolactinemia, ¿vale? Fijaos que aquí os he puesto ya que la clave está en que la afinidad por el 5HT2A tiene que ser bastante mayor que la afinidad por el D2. De manera que cuando llega a bloquear el D2, ha bloqueado antes bastantes más 5HT2A. Cuanto más lejos esté el uno del otro, menos bloqueo de D2 se necesita para tener el mismo efecto antipsicótico, por la sinergia que hay de bloqueo serotoninérgico junto con el dopaminérgico. ¿De acuerdo? Se necesita menos. Al necesitar menos bloqueo dopaminérgico, tienen menos efectos secundarios que provoca ese bloqueo dopaminérgico. Esa es la base. ¿De acuerdo? El agonismo parcial, que son los PIP, los que utilizan el aripiprazol y sus primos, son los que utilizan el mecanismo de agonismo parcial. Ahí ya no necesitas, porque tienen mucha afinidad por ese agonista, pero por ese receptor, por el D2, algunos pueden tener algún efecto sobre el 2A, pero generalmente es más pequeño, que tiene menos afinidad por el 2A que por el D2.
Pero es que en el D2 no lo bloqueas, sino que lo agonizas. Aunque sea parcialmente, lo agonizas. El efecto es distinto. Quedémonos con que ahí ya no es importante que bloquees más el DOSA que el D2. ¿De acuerdo? Porque es un agonismo parcial el que estás haciendo, no un antagonismo. Y luego está el último, el de la pimavanserina, este año, que es un medicamento que aparece en esta edición que no aparecía en la anterior, que es un medicamento que simplemente utiliza el antagonismo serotoninérgico. No utiliza, es el único antipsicótico que se ha visto que puede tener un efecto antipsicótico sin actuar directamente sobre el D2. Con lo cual, bueno, pues parece indicar que, aunque no lleguen a decírtelo, es como que está en vías, como que se ha aprobado ya para algunas cosas, pero no para todas. Así que probablemente, sobre todo, fijaos, estos pueden ser más indicados, aquellos que no tienen una acción sobre el D2, sobre todo son los más indicados sobre aquellas psicosis que no tienen un origen en un defecto del sistema dopaminérgico, sino que ese sistema dopaminérgico tocado es secundario a un problema serotoninérgico, como podía pasar en la psicosis, en las psicosis provocadas en el Parkinson y en las demencias, que es por muerte, por degeneración neuronal y no directamente, y que al final eso influye en que esa vía esté desactivada. Pero el origen no es porque esa vía sea la mala, sino que es una acción sobre la dopamina secundaria, por así decir. La muerte neuronal, mueren determinadas neuronas, entre otras serotoninérgicas, que hacen que la acción de la serotonina sobre la dopamina no sea la adecuada y dispare la dopamina en la vía mesolímbica, provocando la psicosis. Entonces, ahí, para ellos es para lo que además, siempre que no tenga una acción muy fuerte sobre la dopamina, son más recomendables, esas actuaciones son menos peligrosas además, porque te dice una de los mantras que te va diciendo cada 2x3, es que hay que tener cuidado con dar fármacos, con dar antipsicóticos a los que tienen una psicosis por demencia, puesto que aumenta el riesgo de suicidio en la mayoría de los casos. Sin embargo, actuando como la pimavanserina, sobre este sistema serotoninérgico y no sobre el dopaminérgico, parece ser que esos efectos se evitan. Por lo tanto, sería más aconsejable. De suicidio. De suicidio. Suicidan. Estás un poco teniente de eso. 70 años tiene Javier. 70 años no es nada hoy día ya. Con la frente marchita. Bueno, vamos a meternos con estos antipsicóticos, que tenemos que verlos, que si no, no avanzamos nada. Hoy empezamos, por lo tanto, con aquellos que se supone que tienen el mismo efecto que los clásicos, que los primeros que utilizaban simplemente el antagonismo de 2 y como diana terapéutica principal. Vamos. Aquí tenemos el doble antagonismo de 2, 5-HT2. Y son, como vemos, los que llamaban pinas y las donas, fundamentalmente, y este año también la arona esta de la lumateperona. ¿De acuerdo? Es que me sale el lumateperona. Entonces, fijaos, la primera es la clozapina. La clozapina es el patrón oro, la que mencionan en todos los lados como que es el primer antipsicótico que tenía ese efecto que utilizaba el mecanismo de sinergia de antagonizar también la serotonina por el receptor DOSA de serotonina, y que se vio que es el patrón oro porque es el que cuando otros no funcionan, otros antipsicóticos no funcionan, los antipsicóticos atípicos de estos que se busca que tengan menos efectos secundarios, ¿de acuerdo? Cuando otros no funcionan, pues el psiquiatra puede agarrar la clozapina y ir a por ella porque sabe que el brote te lo va a parar. Es aquella que también se relacionan con fenómenos de despertares, hablaba, de despertares, ¿no? Como con la película de despertares, al fin y al cabo, que es algunos que puede llegar incluso a sacarlos. Sí, los despertares era porque era parkinsonismo y lo que les daban era el L-Dopa. Pero aquí estamos hablando de que en algunos casos la clozapina ha conseguido pues, casos que se creía que no funcionaban en condiciones. Ahí está. Hace una reivindicación, Javier, que conste en acta. Una reivindicación que quiere que los psicólogos puedan recetar. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahora ya te pegarás con los farmacéuticos, te pegarás con los médicos, en fin. Bueno, yo no sé, yo creo que
Yo estoy contento con no tener que hacerlo. Que tenga la responsabilidad esa otro. ¿Eh? ¿Cómo que los americanos pueden hacerlo? No, que yo sepa, el psicólogo no receta. APA es Asociación Psiquiátrica, de Psiquiatría. Es psiquiatría. Los psicólogos de los psiquiatras. Es más, fíjate, lo que es en Estados Unidos, porque cuando dices americanos te refieres a estadounidenses, ¿no? Eso es, que nos han convencido de que son ellos los americanos, hay mucha más América. Ahí, en Estados Unidos lo que ocurre, fíjate que, por ejemplo, psicoanalista, para ser psicoanalista hay que ser psiquiatra. O sea, no hay psicoanalistas que sean psicólogos, que vengan por psicología, sino que tenían formación psiquiátrica los psicoanalistas. Sí, no. Sí, exigirán más y tendrás que tener más formación y ya está. Es que es así. Sí. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué ocurre con la clozapina? Fijaos, es el patrón oro, por lo tanto es el de referencia. Con las pinas el de referencia es la clozapina, con las donas el de referencia es la risperidona y con los PIP el de referencia es el aripiprazol. ¿De acuerdo? Quedad con esos tres que son como la clave, porque los demás te suelen hacer referencia con respecto a ellos. Te dicen, es más sedante o menos sedante que la clozapina, más que tal, porque es el primero y a partir de ahí elaboran los demás, por así decirlo, ¿no? Quedaos con eso, con que de las pinas es la clozapina, de las donas la risperidona y de los RIP el aripiprazol. ¿Vale? Entonces, fijaos, como veis que como mecanismo principal tiene el antagonismo de 2 y 2A. La diferencia que señalaba aquí el otro día, la distancia que hay, por lo tanto, que señala, que refleja la afinidad, fijaos que los puntos de unión que tengo yo en las diapositivas son los que estaban en la edición anterior, con lo cual ahora ya se han descubierto algunos otros mecanismos y han variado en algunos casos algunas cositas de las que veis en estas diapositivas. Las que valen ahora son las que tenéis en vuestro libro, pero tampoco es tan fundamental que lleguéis a saber exactamente eso, solamente los efectos principales, ¿no? Entonces, fijaos, además, el problema que tiene la clozapina es que, aunque sea efectivo, que haya podido tener despertar, es que es el que ha demostrado en estudios que reduce el riesgo de suicidio, el único que tiene demostrado en estudios, que no significa que otro, mediante una medicación, no reduzca el riesgo de suicidio, sino que no se han hecho estudios como tal que hayan demostrado esa eficacia en reducir el suicidio, ¿no? Fijaos que aquí veis que en estas diapositivas que yo muestro, que están del año pasado, que son de la anterior edición, viene este famoso receptor X, que ya no viene en ninguno de los vuestros, pero que hace referencia al principio siempre a que hay algo. ¿Os acordáis que comentamos el otro día el riesgo cardiometabólico, que podía empezar con un abuso, con un aumento de ingesta y al final derivaba en una diabetes y en un fallo cardíaco que te llevaba a la tumba, la autopista esta que al final acababa en la tumba de Stahl? Pues eso, de lo que te lo comentaba en los distintos fármacos, colocando ese receptor que vemos ahí que pone X, que es un receptor desconocido que se supone que estará detrás de ello. Porque lo que sabíamos de las acciones que se provocan sobre el alfa-1, sobre el M1, sobre el H1, que pueden aumentar la ingesta, que pueden no sé qué, pero no llevan directamente a ese deterioro tan grande, ¿no? Y ese riesgo. O sea, que se sabe que hay otro mecanismo que nos lo está explicando la unión de estos receptores. Entonces, en esos casos te mencionaban el X aquí, que ahora ya no te lo mencionan, pero que sepáis que esa posibilidad está, ¿no? Que siempre hay algo en los que te dicen que tienes riesgo cardiometabólico, es porque no se sabe exactamente bien por qué, pero tiene que haber otro mecanismo por ahí que está funcionando, que no lo tenemos controlado, ¿vale? Además de ese riesgo, la clozapina tiene un riesgo de agranulocitosis. Fijaos, aquí ponía granulocitosis porque en el anterior texto ponía granulocitosis. Los granulocitos son un subtipo de glóbulos blancos, de leucocitos, ¿de acuerdo? Recordad en algún momento que estos granulocitos podían ser neutrófilos, acidófilos o basófilos, ¿de acuerdo? Ya está. Y ahora en vuestro libro lo que os suele poner es neutropenia en este caso, porque parece ser que dentro de los granulocitos a los que más fastidia es a los neutrófilos, con lo cual lo que provoca es neutropenia. Poner aquí a granulocitosis o neutropenia en vuestro caso es lo mismo, es decir, hay un problema serio de destrozarte glóbulos blancos, lo que puede llevar a serias complicaciones.
Eso es, a los neutrófilos. En este caso, los neutrófilos, que por eso te dicen neutropenia. Cuando lleva el apellido penia, significa que es que hay pocos. ¿De acuerdo? Entonces, que es una penia en los que hay. Tiene muy poquitos. Es una penia. Exacto. También hay riesgo de que provoque convulsiones, exceso de saliva y miocarditis, por lo tanto, y fijaos, también suele estar asociada a tomar clozapina durante un tiempo con ganancia de peso, como veis, y sedación. La ganancia de peso y sedación son los que tengo señalados, como fíjate, el de la ganancia de peso se suele achacar a su acción sobre el H1, pues, puesto que tiene bastante afinidad sobre el H1 y sobre el 5-HT2C. Y los de la sedación, el H1, el alfa-1 y el M1, que sabemos que una de las cosas que provocaban era somnolencia en los tres, ¿no? Al final. Entonces, esa sedación, que como ya sabéis, esos efectos pueden ser interesantes o no en función del paciente que tengamos. Si el paciente está agitado, pues los efectos sedativos serán terapéuticos. Si el paciente está adormilado, pues es complicado, ese efecto secundario es no deseado. ¿De acuerdo? Pero quedémonos con eso. Debido al alto riesgo de que ocurran estas cosas, la clozapina no suele utilizarse hoy día como un medicamento de primera línea, sino que es generalmente, como sabemos que es el que funciona sí o sí tal, aunque tenga riesgos, cuando otros no funcionan y ante riesgos-beneficios cogen y dicen, mira, vamos a dejarnos de tontería, vamos a pararte del bloque, te damos clozapina. Sigue estando, ¿de acuerdo? Pero no se utiliza como medicamento de primera línea que se dice. El siguiente, fijaos, es la olanzapina. La olanzapina, tal y como lo teníamos aquí, que ya tengo cosas de un lado y de otro, dicen en vuestro texto que parece ser que la evidencia clínica, pero más que nada es la evidencia clínica del manejo de los clínicos, lo que los clínicos te dicen, no porque haya estudios controlados que lleguen a demostrarlo, pero pues la fama entre los psiquiatras es que la olanzapina es el siguiente antipsicótico más eficaz, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que hay algunos, bueno, pues esto, cada psiquiatra, depende de su experiencia, tiene sus propias definiciones, pero eso es lo que te quieren decir aquí cuando te dicen que la experiencia clínica o las pruebas clínicas, lo que dicen los clínicos es que, no por ensayos, sino por su experiencia, pues que probablemente sea el segundo, tras la clozapina, más eficaz, el que busca. Como veis, os tengo puesto aquí que provoca sedación, pero menos que clozapina, eso es lo que significa menos clo, ¿de acuerdo? Que provoca sedación, que tiene un efecto sedante, pero menos que clozapina. Como veis, la ganancia de peso parece estar relacionada con su acción sobre el 5-HT y también sobre el H1, es decir, como siempre, lo que nos estaba comentando aquí, ¿qué más cosas os tenía puesto aquí? También tenía cierto riesgo cardiometabólico, por eso lo pongo aquí como precauciones que hay que tener, y como efectos principales, aparte del antagonismo doble sobre el D2 y el 5-HT2A, que mirad la distancia que hay entre el 5-HT2A y el 2, y el D2, lo que hace que se una. Cuando llegas a bloquear el 60% del D2, has bloqueado mucho más del 2A, porque tienes bastante más afinidad por el 2A que por el D2. Y aparte de esto, otros efectos importantes son sus efectos sobre el 5-HT2C, sobre el alfa-1 y sobre el 5-HT7, si no veo mal, yo imagino y recuerdo que es el 5-HT7 el que he puesto aquí en este circulito, aquí abajo, ¿vale? Los del circulito se relacionan con el risitas que tenemos aquí, que es, os he puesto al risitas porque cuando se ha visto que tienen un efecto sobre el humor, pues pongo al risitas. O sea, que tienen un cierto efecto antidepresivo. Esa es la idea, ¿no? Que en paz descanse ya. Cuando lo puse estaba vivo, pero ya ha muerto el risitas. Y los que tengo en circulitos aquí marcados con círculos, es que esto es una presentación que yo tenía en PowerPoint, que además tenía como animación, le iba dando un clic y se ponía un circulito, clic, pero al pasarlo a la plataforma esta se fue todo al carajo y se me ha quedado todo en imágenes así, ¿de acuerdo? Entonces, pero el efecto alfa-1, el efecto sobre el 5-HT2C y el efecto sobre el 5-HT7 parece ser que pueden explicar su efecto antidepresivo, que muchas veces, por lo tanto, la olanzapina mejora el humor en esquizofrenia,
en psicosis, en trastorno bipolar, en depresión resistente y especialmente combinada con fluoxetina se utiliza como medicamento antidepresivo. ¿De acuerdo? Las dosis antidepresivas de estos medicamentos siempre suelen ser menores a las dosis antipsicóticas. Hay estudios sobre la potenciación de los recaptadores de ese exceso de lo que sea y más ¿Cómo? ¿De los recaptadores de qué? De recaptadores y de ganadores de todas las sustancias, de todas las proteínas. ¿Y eso estamos de acuerdo? A ver, una cosa es un recaptador. Sí, pero si yo acelero el proceso del recaptador y hay millones de proteínas que están perjudicando, si acelero el recaptador o el degradador de esa proteína que está perjudicando, pues también hace la misma labor de lo que hacía en el caso a cualquiera de las. Sí, es decir, lo que tenéis que pensar es que los mecanismos de acción pueden ser o bien sobre receptores, incluidos los recaptadores, que al fin y al cabo es un receptor más que lo que hace al activarse es meterlo dentro, y luego también sobre las enzimas, es decir, las enzimas de síntesis y las enzimas de degradación, también es una diana terapéutica que se puede utilizar para variar el balance de neurotransmisión en un circuito, como es lógico. Es decir, todo eso son posibles dianas terapéuticas. Ahora, lo que me extraña es lo que me está diciendo el recaptador de pinas. Claro, los recaptadores son de las sustancias endógenas que tú tienes ahí. Quiero decir, no vas a tener un recaptador por si un día te tomas un medicamento. O sea, claro, hay tratamientos, de hecho hay muchos tratamientos, muchas medicaciones que actúan sobre los recaptadores, muchas. El Prozac es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Ahí estás actuando sobre el recaptador de serotonina, ¿de acuerdo? Y veréis que algunas de estas, algunas pinas, tienen efectos sobre recaptadores. Sobre recaptadores de norepinefrina, sí, ya veréis que hay algunas que sí tienen efectos sobre estos recaptadores, como efectos principales. Y los que tienen efectos sobre los recaptadores y, por lo tanto, aumentan la cantidad de ese neurotransmisor en la sinapsis, los que tienen efectos sobre los recaptadores de monoaminas, que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, esos que tienen efectos ahí se supone que tendrán un efecto antidepresivo, puesto que además del alfa-1, el 2C y el 5-HT2C y el 5-HT7, que también el antagonizarlos tiene un efecto antidepresivo, el aumentar el tono monoaminérgico en general tiene un efecto de elevación del estado de ánimo. Esa es la idea. Entonces, fijaos, con respecto a la olanzapina, simplemente eso, deciros que es como más potente que clozapina, es muy usada en clínica. Más potente quiere decir que tiene que necesita menos dosis, es así. Es usada en clínica a dosis altas, fíjate, y es menos sedante, porque al mismo tiempo es menos sedante que la clozapina. Esa es la idea. ¿Vale? Que otros medicamentos, que por lo tanto tiene algún efecto antidepresivo, que eso no significa que lo suyo sea que utilizarlo en depresión, porque no es raro que el paciente pueda tener, puede haber un psicótico con depresión. O sea, ¿por qué no va a haber un psicótico con depresión? Entonces tendrás que tratar la psicosis y la depresión, ambas cosas. Entonces hay determinados medicamentos, en este caso, que combinados además con inhibidores, eso es lo que te está diciendo, si lo combinas todo el rato, cada vez que te dicen que si lo combinas con un ISRS, lo que significa es como un inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿vale? O un ISRN, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, o sea, un inhibidor dual, doble. O sea, eso es lo que te suelen mencionar. Por lo tanto, hemos visto la clozapina, la olanzapina con respecto a ERA, y ahora vamos a ver un medicamento muy interesante, fijaos que es uno de los más utilizados, que es la quetiapina, aunque el principal uso de la quetiapina no es como antipsicótica, ya veréis, pero es así. Este año tenéis que estudiar menos cosas de quetiapina de las que estudiaban los de las ediciones anteriores, puesto que aquí han eliminado algunas cosas, entre otras, como veis aquí a la derecha lo que tenía puesto era cómo evolucionaba la concentración o el bloqueo del E2 a lo largo del tiempo con un tipo de formulación medicamentosa o otro tipo de formulación, porque aquí hablaban de que la quetiapina tenía dos posibles formulaciones, una de liberación inmediata y otra de liberación prolongada. Entonces, aquí ya en este texto ya nos mencionan el que haya quetiapina de liberación prolongada y de liberación inmediata. Simplemente os mencionan determinadas características, que es que hablan de la quetiapina, siempre se habla como que pueden ser 3 fármacos en uno, porque tiene como 3 efectos principales muy distintos a distintas dosis.
precisamente por ese perfil de unión que, como veis, es un perfil muy complejo y que se une a muchas cosas, ¿de acuerdo? Como veis, la unión al 2A también es bastante anterior a la unión al D2, con lo cual necesita poca bloqueo de 2 porque ya has bloqueado mucho de 2A, de serotonina 2A, ¿de acuerdo? Y para tener el efecto antipsicótico, y al mismo tiempo, fíjate, tienes una sinergia porque además de tener el antagonismo 2A, también tienes un agonismo parcial 1A, que sabemos que agonizar el 1A es lo mismo que antagonizar el 2A, con lo cual actúa sobre los dos mecanismos, sobre el acelerador y el freno de la glutamatérgica, que sería el 2A y el 1A. Como os he puesto aquí como un dato interesante, es que la quetiapina no es en sí los efectos no debidos a tomar quetiapina no son derivados solamente de tomar quetiapina, sino de que esta quetiapina se metaboliza en un metabolito que es la norquetiapina, es decir, el primer paso en cuanto empieza tu sistema endógeno a coger la quetiapina y metabolizarla, el primer metabolito que sale es la norquetiapina, y la norquetiapina es también activo, es también psicoactivo. De manera que en realidad tú tienes un balance entre la quetiapina con sus efectos que estás teniendo en el cuerpo, pero cuando tú empiezas a tomar quetiapina, desde el momento en que la empiezas a tomar, una parte de esa quetiapina se te está metabolizando, por lo cual en tu sangre habrá una mezcla de quetiapina y norquetiapina. Entendemos esa idea, ¿no? Que cuando empieza, y cuando la norquetiapina hay muchos, la mayoría de los metabolitos no son activos, pero hay algunas sustancias en las que sí tienen un metabolito activo. Y a veces ese metabolito activo tiene unas capacidades que mejoran el inicial. En este caso es lo que ocurre con la norquetiapina con respecto a la quetiapina. Que la norquetiapina tiene más propiedades todavía, fíjate, de recaptación, de bloqueo del recaptador de noradrenalina, el bloqueo, el NET que pone aquí en el vuestro pondrá NAT o transportador de noradrenalina, TNA o algo por el estilo, pone NAT, o sea, noradrenalina, transporte. Y sabéis que adrenalina o epinefrina es lo mismo, ¿vale? Entonces decir noradrenalina o decir norepinefrina es lo mismo, una es con raíz griega y otro con raíz latina, eso lo sabéis, ¿no? ¿Os acordáis? Epi es encima, ¿vale? Y nefros, epinefros, nefros, el nefrólogo, ¿quién es? El médico del riñón, ¿no? Pues ¿qué está encima del riñón? Las glándulas suprarrenales, que son donde se fabrica la adrenalina, ¿no? Y que es adrenal, ad de adosado, pegado al riñón. Adrenal significa pegado al riñón. Y epinefrina es griego y significa encima de... Pero epi, sabemos que epi es encima de la epidural, es porque te meten la anestesia encima de la dura madre, que es la meninge una de las 3 meninges que recubren nuestro sistema nervioso central. Todo eso, cuanto más sabemos, más nos va encajando todo. Eso es, y si tiramos un poquito de todo lo que ya sabemos y lo relacionamos, pues mejor, porque tendremos que hacer menos efecto. Bueno, casi todos. Según las cosas, eso podemos decir que es un fármaco más sucio. Sí, yo lo diría. Es decir, que sea sucio o limpio es muy relativo, pero cuando solamente tienen un mecanismo claro sobre el que van, son por así decir más limpios. Sí, me decía Adrián, lo digo para que me está indicando Javier que lo debo, porque la gente luego en la grabación no se escucha qué es lo que pregunta. Me preguntaba que si cuando vemos un perfil como el de la quetiapina tan complejo que se une a tantos sitios, si podríamos decir que es un fármaco más sucio. Diríamos que sí, si limpio es que vas solamente a un sitio en cuestión y eres y solamente actúa sobre él, lo contrario que actúa sobre muchos receptores, digamos que es un fármaco más sucio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que depende de la afinidad. Como veis, fíjate a todos los que se unen antes de unirse al D2. ¿no? Fijaos aquí, a todos estos de aquí se va a unir antes de unirse al D2. Tiene más afinidad por ellos, a todos los que están a la izquierda. Con lo cual, todos estos efectos van a tener también antes de llegar a D2. Pero todo depende también de la afinidad que tengan por las sustancias. En este caso no implica, pero en el nuevo texto sí. En el nuevo texto he visto que en algunos casos te van poniendo unas cosas muy gordas y otras más pequeñas porque las más gordas son por las que tienen más afinidad. Pero en las imágenes que yo estoy poniendo, porque en el texto anterior no utilizaban ese esquema. Aquí sí. Sí, aquí en la nueva edición sí. Lo que quiero decir es que os fijéis que la norquetiapina le añade unas características y es que le da más unión que la quetiapina, más afinidad por el 5-HT1A
por el 5-HT2C, por el 5-HT7 y por el recaptador de norepinefrina. Con lo cual, esto le da una mayor potencia, todos estos, tanto el 5-HT1A como el 5-HT2C, como el 5-HT7 y como el recaptador de norepinefrina, sabemos que su efecto es antidepresivo, con lo cual tiene un potente efecto antidepresivo evidente la quetiapina. La quetiapina potencial, como os digo, por su metabolito norquetiapina. ¿Vale? Entonces, digamos que la quetiapina es muy versátil además. Podemos hablar de 3 posibles fármacos en uno. Y es cuando aquí te cuenta, igual que el aripiprazol es ricitos de oro, ¿vale? Porque es el que busca el punto exacto, es un agonismo parcial que no llega a ser ni muy alto ni muy bajo, justo eso, ¿no? Como decía ricitos de oro, esta silla muy grande, esta silla muy pequeñita. Que era una niña un poco repelente, sí, con tanto, a mí me resultaba un poco repelente. Y entonces, estos son los 3 osos, que es el otro lado del cuento, ¿no? Entonces te dice, Baby Bear es el osito, es cuando utilizamos la quetiapina por sus características de facilitar el sueño, por su acción fundamentalmente, fijaos, por el H1, el receptor de histamina. Sabemos que cuando tomamos un antihistamínico, el principal efecto secundario es que te duerme. Pues ese es el efecto. El potente efecto antihistamínico. Porque si miráis, supongo yo que ahora mismo ocurrirá exactamente igual, es decir, en la variación del perfil, yo, aunque esta imagen me tapa, este botón me lo tapa y no lo puedo quitar de aquí, supongo que este será el H1, porque tiene tantísima afinidad al H1 que con una dosis muy baja, como veis, aquí lo que te está dibujando es que prácticamente al que se une es al H1, a esa dosis de 50, a los demás prácticamente nada. Al ser una dosis... Sí, quetiapina. A la quetiapina. Mira, a una dosis tan baja lo que nos dibuja aquí es tal, sí, es el H1, gracias, Becalpe. Gracias, Becalpe. Que supongo que será la histamina porque fijaos que lo que ocurre es eso. Y además te lo dibuja así, de manera que el osito, el medicamento que tiene aquí, mira, Adrián, como a 50 miligramos es mucho más limpio, solamente se une al H1. Es hipnótico, porque con una dosis tan pequeña parece ser que solamente se une a aquel por el que tiene mucha afinidad. Entonces solamente actúa prácticamente sobre el H1. Ahora, cuando ya aumentas a 300 miligramos, además aumenta su afinidad quiero decir, ya estás ocupando, por lo tanto, en esas concentraciones ya estás actuando sobre el D2 y el 5-HT2A, el 1A, el recaptador de norepinefrina y por el 5-HT2C. Esto era cancelar, ¿no? Por lo tanto, tendría un efecto a 300 miligramos, tendría un efecto antidepresivo. Y ya a 800 miligramos es cuando tendría, unido a todo lo que puede unirse, porque por el D2, hasta que bloqueas bastante el D2, tienes que ocupar bastantes receptores, otros receptores, pues ya tienes una acción antipsicótica potente a 800 miligramos. De manera, fijaos que la dosis eficaz antidepresiva es a 300 miligramos y la dosis eficaz antipsicótica es a 800 miligramos. La dosis hipnótica a 50 miligramos, aunque tiene ese efecto y tiene ese uso, tampoco es aconsejable utilizar la quetiapina como hipnótico porque hay otras sustancias mucho menos complejas y con muchos menos efectos secundarios que la quetiapina que pueden provocar la activación del H1 si buscas un antihistamínico en concreto. También es que cuando pruebas 300 miligramos como antidepresivo, digamos... ¿También le provoca sueño? Sí, evidentemente. La quetiapina siempre va a provocar sueño, por eso la quetiapina se suele tomar de noche. O sea, las tomas de quetiapina te dicen que las hagas de noche porque uno de los principales efectos por su potente acción antihistamínica es precisamente antihistamínica, porque bloqueas el receptor de histamina, es que provoca sueño. Por eso se suele tomar de noche. Si tú das una dosis de acción antipsicótico, la persona está con síndrome de emoción negativa y estás haciendo antidepresivo, pero el hipnótico bueno, que eso, por eso lo tomas de noche. Quiero decir, por eso te dicen, y realmente ahora la quetiapina, con la que las dosis y el medio que se suele utilizar es la formulación de liberación prolongada.
de manera que no tienes picos muy elevados, sino que te mantiene más en el tiempo y durante más tiempo a la dosis de 800 miligramos. De manera que tú empiezas por la noche tienes los efectos estos, pero a las 8 o 10 horas de haberlo tomado no tienes mucha resaca. Que es lo que dicen que es el efecto que pueda quedarte todavía sobre el antihistamínico ahí, sino que ya he ido habituando y ha sido menos brusco la ocupación de ese receptor, sino que es más mantenida en el tiempo. Pues es muy versátil, la quetiapina es muy versátil y que, aunque en clínica sí se utiliza en algunos casos como hipnótico, está con un criterio que dice, mira, utiliza otras cosas para que alguien que tenga problemas de sueño duerma, pero no le des quetiapina, joder. Ahora, que le viene bien dormir, yo te digo que el 80% de las personas que tienen brotes psicóticos le viene bien dormir. Es así en muchísimos de los casos. De hecho, en el documental este que os comentaba de diálogo abierto, que os comenté en su momento, sí, el de los nórdicos, los de Finlandia, pues una de las cosas que te decían era eso, lo primero es, y además suelen darles, por ejemplo, benzodiazepina para que duerma esa persona durante 3-4 días y después ya empezamos a hablar con él y digo, pero ya está más tranquilo porque por lo menos ha dormido, que llevaba un mes durmiendo 3 horas al día, cosas por el estilo, ¿sabes? Entonces está la alteración homeostática en general que oscurece cualquier tratamiento. Entonces, a veces está bien que tengas ese efecto sedante, ¿no? En algunos casos no, pero y luego depende también la dosis de mantenimiento y cómo se da. La cuestión es que, fijaos, ahora ya no hay, no tenéis que estudiar el efecto de la liberación inmediata y la prolongada. Fíjate, lo que te decían antes es que como hipnótico sería mejor de liberación inmediata, para que lo tomases ahora y a las 8 horas ya no te quedase rastro, y lo tomases antes de dormir, ¿entiendes? Esa es la idea que te decía. Ahora, como antidepresivo es a 300 miligramos y fíjate que pues tiene efecto sobre el recaptador, que sabemos que sobre los recaptadores de monoamina siempre es un efecto antidepresivo y sobre los otros serotoninérgicos que hay, además del dopaminérgico, que sabemos que tiene, sobre todo el 2C, un claro efecto antidepresivo. Quedaos con esa idea, con que la quetiapina, por lo tanto, es un fármaco bastante versátil. No sé si os tenía yo aquí puesta propiedades de quetiapina, toma por la noche, da sueño, sólidos efectos antidepresivos, los efectos que tiene sobre el recaptador, lo que ya os he comentado, al fin y al cabo. Creo que no tenía apuntado por aquí nada más que deciros con respecto a la quetiapina, aquí no tenía nada. Vale, perfecto. Muy bien, pasemos al siguiente. Vamos con la asenapina, si no esto es. Fijaos, esta es la asenapina. Aquí he puesto esta lengua, ahora veréis por qué. La asenapina, fijaos, además de tener ese efecto de 2 y 5-HT2A, que define a los antipsicóticos que tienen esa doble, a los antipsicóticos atípicos, los de segunda generación, los que no provocaban el parkinsonismo y la hiperprolactinemia, por esa sinergia serotoninérgica dopamina. Lo que tengo aquí puesto, fijaos, es que tengo puestos unas acciones que son similares a la mirtazapina y otras acciones que son distintas a la mirtazapina, porque te hacen referencia a la mirtazapina siempre. La mirtazapina es un antidepresivo eficaz y que utiliza como principal mecanismo un antagonismo alfa-2. ¿De acuerdo? Entonces, este antagonismo, todos los que actúan sobre el alfa-2, al fin y al cabo, tiene un efecto. Y al mismo tiempo, la mirtazapina también tiene un efecto sobre el H1, igual que este, sobre el 2A, sobre el 5-HT2A y sobre el 5-HT2C, que sabemos que tiene efecto antidepresivo en sí. Sin embargo, distinto a la mirtazapina en su acción dopaminérgica, que claro, la mirtazapina no busca una antipsicosis y por lo tanto no tiene efecto sobre el sistema dopaminérgico, y estos otros serotoninérgicos sobre los que también tiene efecto este y no tendría la mirtazapina. Con lo cual sabemos que es un antipsicótico, es un teórico antipsicótico y antidepresivo, puesto que esas similitudes con la mirtazapina, sabemos que la mirtazapina es un buen antidepresivo, pues es así. Aún así, creo que no estaba aprobado, a ver si yo tengo por aquí, asenapina. Puede ser, bueno, creo que esto aquí es otra cosa. Solo eficacia demostrada en psicosis y manía, aunque, o sea que es teóricamente tiene efectos antidepresivos, pero no está pensado para ello. Aunque pues sabemos que por esas similitudes de efectos de mecanismos con la mirtazapina tiene que tener ese efecto antidepresivo. Una de las cosas que tenía... Sí.
Sí, y además, date cuenta, yo supongo que a la hora, una cosa es que está el te lo cuente en su momento y lo que necesita, pero hay otros incluso que te va a decir, está aprobado en Japón, ¿vale? Hay unos que están aprobados en Japón, otros que están aprobados en Japón y en Europa, pero en Estados Unidos no, unos que están en Estados Unidos y aquí no, pues depende, quiero decir, porque eso además, ¿quién sabe qué va a estar aprobado el año que viene? Si ha cambiado allí o ha cambiado aquí, lo importante es saber cómo funcionan y si está allí, o sea, no, quedémonos con los que son más útiles aquí, pero que sepamos que a lo mejor dentro de unos años esto que se usa en Estados Unidos pues se empieza a usar aquí, o al revés, ¿de acuerdo? Esto que se usa aquí se empieza a usar en Estados Unidos, que tampoco nos... quiero decir que aquí hay que ir a lo eficaz. Cuando la gente en esta asignatura no protesta, debe ser que no preguntan con ese nivel de... Porque ¿para qué te sirve a ti estudiarte y aprenderte que ahora mismo tal, si dentro de 5 años, cuando tú hayas acabado la carrera y no sé qué, a saber qué es lo que hay en Estados Unidos aprobado y lo que hay aquí? Sí, exacto, pero que cuando la gente... Exacto, pero que cuando la gente, yo lo que te digo es que cuando la gente no protesta en esta asignatura por los exámenes, es porque la mayoría considera que están preguntando lo que es lógico preguntar. ¿Entiendes? Sí, pero que si empezasen a preguntar cosas muy específicas como demasiado retorcidas o no sé qué, verías como en los foros verías a la gente cagándose en los que organizan esto. Eso es así, dirían, pero ¿cómo se les ocurre preguntar esto y no sé qué? Porque es así. Que hay casos y hay errores en determinados momentos que se les ocurre preguntar. Yo recuerdo hace 2 años o 3, cuando que yo daba neuropsicología del desarrollo, exacto, que cambiaron el libro y tenían uno de mucho contenido médico y de repente había un cuadro en el que y les preguntaron sobre cómo había que operar la atresia tricúspide y no sé qué dices. A ver, ¿para qué quiere un psicólogo saber cómo hay que eso no lo sabe ni un cirujano cardiovascular a menos que haga la especialidad de neonatología? Porque claro, la circulación no es la misma a nivel del neonato que después que no sé qué. Y que tienes, pero porque te decían, mira, primero tienes que hacer un bypass en no sé qué, y luego se hace una no sé cuánta. Dices, es que no tiene lógica. Y lo preguntaron, se les echó el mundo encima. Y de hecho anularon la pregunta. Y al año siguiente dijeron, no, por favor, este cuadro no entra, coño, es que soy la leche, ¿cómo metéis este cuadro que no tiene sentido? Ya, bueno, que den las explicaciones que sean. Ya, pero aún así, Javier, aún así, hay tanta chicha aquí importante que preguntarte. Yo te puedo preguntar si tiene más sentido que yo te pregunte sobre el mecanismo que es común a la mirtazapina, que es un que tienes que controlar tú, que la mirtazapina es un antidepresivo, que por lo tanto utiliza lo mismo, o sea, utiliza, pero eso permanece. Pero si ahora está aprobado en Estados Unidos o está aprobado en no sé dónde, u otros que ni siquiera te los mencionan, como los últimos, los que han metido este año, se intuye que están todavía estudiándolos, pero se intuye, ni siquiera te dice si se da, no, hay uno que te comentan como que para todas las pruebas clínicas indican que puede ser, con lo cual dices, pues si las pruebas clínicas indican, parece ser que todavía no lo tienen claro, o sea, que como que están, antes te ponían, todavía están en fase experimental, ¿vale? Entonces, bueno, pues pero saber cómo pueden ser los posibles mecanismos y cuál es su utilidad es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, con la asenapina, chicos, quedaos con que también la asenapina tiene una gran metabolización de primer paso que se dice. La metabolización de primer paso es la que se realiza en el hígado. Cuando tú ingieres algo y se absorbe en estómago y duodeno, el hígado metaboliza. El hígado es el principal órgano encargado de metabolizar todo lo que entra en tu cuerpo, ¿no? Es el filtro auténtico de metabolizar todo lo que hay en tu cuerpo. La cuestión es que en ese primer paso de metabolización en el hígado, pues parece ser que la asenapina es muy vulnerable a esa metabolización, entonces tendría que tomar unas dosis bestiales porque se metaboliza mucho y no sé qué. Entonces, en vez de eso, han hecho una dosis de absorción en la mucosa que evitas, llega al torrente sanguíneo sin pasar ese paso hepático. Entonces, la absorción por la mucosa bucal permite que se haga. Por otro lado, el problema que tienen las que tienen la absorción por la mucosa bucal, pues es que pues genera hipoestesia oral, es decir, se te duerme la boca, no tienes que comer ni beber hasta 10 minutos después, luego encima esta tienes que tomar 2 tomas diarias, con lo cual, pues fíjate, no es
para un tratamiento a largo plazo de unas personas que están, que en cuanto te descuidas tienes el riesgo de que dejen de tomar la medicación, etcétera, etcétera, pues cuanto más complicada y más veces tengas que tomar una medicina, siempre es algo en contra de la utilidad de ese medicamento, ¿no? Fijaos que en los antipsicóticos, sobre todo, a lo que se va atendiendo es a los de POT, a los que te pinchan y tienes que venir dentro de, como yo os decía, mi amiga me decía, esto te lo cuento a ti, Santiago, si se lo cuento a mi psiquiatra me empastilla. O sea, y en cuanto pueden, dejan de tomarlas. Entonces, tú imagínate si vas a ver a tu psiquiatra una vez al mes y le dices, sí, me lo he tomado. En cuanto puedes, dejas de tomártelo. Pero, sin embargo, si es un depot que te pincho y dentro de un mes vienes y te vuelvo a pinchar y tienes para otro mes, pues en cuanto no vengas al mes, te busco. Y sé que te va a dar un brote, ¿entiendes? Es bastante más controlable el tema. Entonces veréis que los medicamentos que tienen acción, que tienen una formulación de POT, pues siempre están teniendo bastante más utilidad cada vez, ¿no? Y los estadounidenses, que eran reacios, fíjate, a los de POT, cada vez están más pro de POT, como es lógico. Con la senapina os decía que solo tiene eficacia demostrada en psicosis y manía, aunque por lo tanto se supone que es antidepresivo, tiene un fuerte metabolismo de primer paso, por eso se utiliza el sublingual y teóricamente aumenta las 3 monoaminas, lo que sugiere que el efecto mejora además los síntomas negativos de la esquizofrenia. Puede ser, además de antidepresivo, tener un buen efecto sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia, de la psicosis. Pero necesita más investigación al respecto. Sí, dime. Cuando un fármaco es antidepresivo y es antipsicótico y te dicen que una dosis está teniendo una dosis más pequeña, la depresión. Si tú estás tratando un depresivo y tienes que aumentar la dosis, ¿hay algún peligro por el hecho de que te metas en la dosis del antipsicótico? Hay mucha distancia. Fíjate, son 300 miligramos en quetiapina, por ejemplo, a 800. Es casi 3 veces. ¿Sabes? Entonces, no. Lo normal es que si voy a tener que aumentar, porque no es normal. La depresión te la tengo que tratar y si no utilizo otro antidepresivo, ya hay 200. Tienes que aumentar la dosis de 300 miligramos. A 350, a 400, pero no voy a aumentar a 800. Claro, no lo voy a aumentar a 800. No, eso pasa con más. Pasa con muchos que pues, las dosis que son eficaces para tener un efecto antidepresivo suelen ser dosis más pequeñas. Te cuenta que el efecto antipsicótico es muy potente, por así decirlo, muy fuerte y es un choque muy brusco. Entonces, si lo utilizas como antidepresivo o como refuerzo de antidepresivos para depresiones resistentes que no están funcionando bien, pues a veces se utilizan los antipsicóticos con un efecto antidepresivo, pero suelen ser a dosis más bajas. Os pongo aquí el caso, puesto que la senapina, fijaos, tenía una muy fuerte unión por el 5-HT2C. Veis que es el que está más a la izquierda. No sé si en la nueva formulación sigue estando ahí. Creo que sí. El 2D, el 5HT2C, exactamente igual que aquí, ¿no? Pues mira, por eso os he puesto en la siguiente una diapositiva que te explica cuál es el efecto antidepresivo o cuál es el fundamento de que el antagonismo 2D tenga un efecto antidepresivo. Y es que entre los centros de producción de monoaminas en el tronco del encéfalo, sabéis que en los núcleos del RAF es donde están los somas de las neuronas de serotonina, en el locus coeruleus es donde están los de noradrenalina y en el área tegmental ventral y la sustancia negra donde están los de dopamina. Y entonces, fijaos, hay una conexión entre la serotonina y la VTA, el área tegmental ventral y el locus coeruleus a través de una GABAérgica. De manera, fijaos que esas GABAérgicas expresan el 5-HT, como es el 2C, ¿de acuerdo? El 5-HT2C, que cuando se antagoniza, por lo tanto, inhibes a las GABAérgicas, o sea, las GABAérgicas no se estimulan. Cuando la GABAérgica se estimula, que es por la acción de la serotonina, activa la GABAérgica y la GABAérgica lo que hace es disminuir la liberación de dopamina del área tegmental ventral y la liberación de norepinefrina desde el locus coeruleus al corte prefrontal, que es lo que te comentan aquí. Entonces, si yo antagonizo el 5-HT2C, desinhibo, ¿ves? Adrián, estoy actuando y desinhibiendo, por lo tanto, a las de dopamina al antagonizar este receptor
que era excitatorio sobre las de dopamina. En este caso es el contrario, porque es excitatorio, 5-HT2. ¿De acuerdo? Pero lo que hace es, como veis, desinhibir, hace que las de dopamina, las de GABA, no frenen a las siguientes con las que hacen sinapsis y por lo tanto el área tegmental ventral libera más dopamina en el córtex prefrontal y el locus coeruleus libera más norepinefrina en el córtex prefrontal. Aumentar el tono de cualquier dopamina en el córtex prefrontal tiene efectos antidepresivos y por lo tanto parece ser que es una de las funciones. Por eso todas las pinas tienen de alguna manera algún efecto sobre el 5-HT2C. En este caso, la senapina tiene mucho efecto, porque es el principal. Al principal que se une, al primer receptor al que se une es el 5-HT2C, por lo cual tiene un potente efecto supuestamente antidepresivo por aumentar la noradrenalina y la dopamina en el córtex prefrontal, que sabemos que tiene efectos además procognitivos, etcétera, etcétera, y también de mejora de esos efectos secundarios, puesto que la vía mesocortical estaba hipoactivada. ¿Os acordáis? La vía mesocortical estaba hipoactivada en la psicosis, que eso da lugar a los síntomas cognitivos afectivos negativos de la psicosis. Pues también lo mejorará si aumenta, mediante ese antagonismo 2C, la cantidad de dopamina que se libera en el córtex prefrontal. Esa es la idea. Vamos con la siguiente, la azotepina. Fijaos, en la azotepina dicen en vuestro texto que esta no es tan popular porque tiene que administrarse 3 veces al día. Y al tener que administrarse 3 veces al día es lo que decíamos antes. Es todo lo contrario a la versatilidad o a la facilidad de manejo que te da un BP. No 3 veces al día, a menos que le tengas al paciente hospitalizado y cada día pases a 3 horas distintas a que le des, o a mí incluso se me va a olvidar tomármelo en algún momento, con el riesgo que esto tiene de que baje la ocupación del B2 ahí y pueda tener un rebrote. Como veis, este es uno de los ejemplos que tú comentabas de que está aprobado en Japón y en Europa y no en Estados Unidos. Eso es lo que nos planteaban en la edición anterior, sigue manteniéndose en esta edición y ahí está. Tiene una acción fuerte sobre el 5-HT, el alfa-2, sobre los alfa-2, sobre el 5-HT2C y sobre el 5-HT7, con lo cual tiene que tener un cierto efecto antidepresivo también. Fijaos, y tiene una acción débil sobre el 5-HT1A y sobre el recaptador de norepinefrina, que como veis aquí al final decía que tenía algún efecto. Aún así, la azotepina tiene riesgo de provocar, esto eran los síntomas extrapiramidales, que a todos los efectos hoy los llamamos parkinsonismo inducido por fármacos, pero es eso, tiene cierto riesgo, estos son los riesgos que tienen, también de elevación de la prolactina, con lo cual no parece tan atípico como debería ser, como se espera. También provocar convulsiones y con riesgo de aumento de peso y sedación, con lo cual es una joyita y si puedes, pues no lo uses, esa es la idea. Considerado atípico, pero con riesgo de ser sobre todo de provocar prolactinemia, ¿no? Hiperprolactinemia. Y no existe evidencia de que sea eficaz en pacientes resistentes a los antipsicóticos convencionales, sí, la clozapina. Eso es lo que tenía yo señalado de otras veces aquí para comentaros. Entramos en las donas. Vamos a acelerar un poquito, que hoy tenemos que llegar un poquito más para adelante. Mirad, empezamos en las donas. Risperidona. Risperidona, os hemos dicho que antes la clozapina era el de referencia con las pinas, risperidona es el de referencia con las donas. ¿Veis? Fijaos la distancia que hay del D2 al 5-HT2A, pero más que la distancia es que aquí tiene muchísima afinidad por él, por eso te pone 4 crucecitas, aquí está. Supongo que en los nuevos también seguirá estando por ahí el 5-HT2A, a cierta distancia del 2. Que es un típico efecto, fijaos que las donas tienen un perfil farmacológico generalmente, diría Adrián, más limpio, ¿no? Menos complejo. Lo vemos que tiene un perfil farmacológico menos complejo. Hay algo de riesgo cardiometabólico porque por eso nos ponían aquí el receptor X, aunque ahora no aparezca. Fijaos, dice que es atípico a dosis bajas y puede ser convencional a dosis altas. Eso también es bastante habitual. Cuando aumentas, llega la dosis y bloquea más de 2 de lo que al final empiezas a provocar. Porque ya os digo yo bueno, ya os digo yo, no, ya es así, que el efecto por el que no provocaban esos síntomas extrapiramidales o parkinsonismo y esa hiperprolactinemia era porque había que bloquear menos de 2
para tener el efecto porque se bloqueaba el 5-HT2A. Pero en este caso, si aumentas mucho la dosis, pues también bloqueas lo suficiente como para provocar esos efectos secundarios. Eso suele ocurrir, pero con la risperidona parece ser que es bastante fácil. En diferencia con las pinas, fijaos, tiene un perfil más simple, las donas van a tener un perfil más simple, no se unen al 5-HT2D, acordaos que solía estar por aquí, el 5-HT2D en todas las pinas solía estar por aquí, y tampoco se unen por lo menos como efectos principales a ningún recaptador. No bloquean ningún recaptador. Eso es... Al final dices, al recaptador. ¿El qué? ¿A cuál dices? Sí, bueno, pero que no como efectos principales. Quiero decir que sobre todo como efectos principales no se une al 5. Fíjate que todas las pinas tenían unos efectos 5-HT2D bastante marcados, ¿sabes? O sea, que es que eran... esto se pone muy lento. ¿Vale? Suelen tener uno como efectos principales esa acción sobre el 5-HT2C. Sin embargo, las donas se diferencian, lo digo porque tengáis una cierta organización en diferenciar cuáles son las pinas que hacen las donas, etcétera, etcétera. Las donas no suelen actuar como efectos principales ni sobre los recaptadores de norepinefrina como algunas pinas, ni sobre el 5-HT2C, fundamentalmente como grandes diferencias principales, ¿no? Que os tenía puesto aquí con respecto a la risperidona, es la dona original, como os decía, dice que tiene un controvertido uso que se suele utilizar fuera de ficha con el controvertido uso de tratar la agitación y la psicosis en demencia, que ya os he dicho yo que dice, insiste, es tal en que la psicosis en demencia, tratarla con antipsicóticos que tengan acción dopaminérgica de bloqueo del D2, hay que hacerlo con mucha precaución porque puede aumentar el riesgo de suicidio. Entonces, por eso dice que es la controvertida, el controvertido uso de dar psicosis, de dar el antipsicótico a pacientes con demencia, con Parkinson o otros trastornos neurodegenerativos. Y aparte de esto, fijaos, cuando os pongo a Bob Esponja en la presentación esta, significa que suele ser bueno para niños, por eso os pongo a Bob Esponja, que viene ahí como ok para los niños y adolescentes, irritabilidad en los autistas, que suele comentarse también. En estos casos, los brotes que puede tener el autista también suele estar indicado para ellos. Estos medicamentos, además, que suelen estar indicados para niños, suelen ser más tolerables que los otros medicamentos, ¿no? que son más duros. Por eso se utilizan más fácilmente con niños. Como posibles riesgos es la tendencia al aumento de peso y sobre todo a prolactina, a hiperprolactinemia, incluso a dosis bajas, con lo cual hay cierto, aunque se supone que es atípico, tienes ese riesgo, lo que quita un poquito o nos echa para atrás a la hora de que puede ser un problema, sobre todo. El tema del aumento de peso a largo plazo parece una tontería, pero cuando tomas la medicación durante mucho tiempo empieza ya a no ser tan importante el brote, que está bastante estabilizado, y que vayas aumentando de peso va a acarrearte otros problemas. Sí, que digo sobre todo la agitación en demencia y la posible psicosis, que siempre hay que tener cuidado, o te mencionan una especial precaución en utilizar medicamentos antipsicóticos con un potente efecto sobre el sistema dopaminérgico, sobre el D2, porque parece ser que se ha visto que aumenta el riesgo de suicidio en estos pacientes. Entonces, ese aumento del riesgo de suicidio, por pura prevención, pues hay que tener cuidado, o por lo menos cuando se lo das, controlar bien la dosis, llevar un seguimiento más de ese paciente, controlar a otra gente que tengas a tu alrededor que te dé información sobre ese paciente. Estamos hablando de pacientes que tienen demencia, con lo cual tiene que haber otros que estén ahí. El tamaño del triángulo será en esa edición. En esta no te hagas caso a los tamaños. Eso es. Es menos. No, si que sea menos afín facilita que pueda tener un uso en pacientes de este tipo. De hecho, por eso lo utilizan, pero es controvertido el uso. Ya te digo yo que ahora que ha salido, por ejemplo, como os comentaba antes,
la pimavanserina, que no tiene una acción dopaminérgica, pues parece ser que es bastante más adecuado tratar a que los pacientes que tengan una psicosis secundaria a una demencia a través de esos medicamentos o que si le das uno de estos, desde luego darle uno que puedas controlar de alguna manera su eficacia. No, pero que tiene mucha afinidad por el 5-HT2, aunque esté aquí al centro porque tiene muchos efectos posteriores, pero como que tiene una afinidad muy grande por el 5-HT2. Las relaciones entre el 2A y el 5, aunque en algunos hay mucha distancia, pero porque a lo mejor hay muchos en medio que tienen una unión similar. ¿De acuerdo? Que tú fíjate que a todos los que te están diciendo el D2, pero el D2 también se une el D3, también se une el D1, también se une el alfa 2C, el 5HT, con la misma, con las tres estrellitas, ¿no? Pero, bueno, pues parece ser que no tiene, o sea, que pueden utilizarlo porque hay una cierta versatilidad, pero aún así no es lo más apropiado. O sea, que lo que te hace es que tengas precaución con pacientes con demencia, que la psicosis sea secundaria a una demencia, porque puede aumentar el riesgo de suicidio, darles un antipsicótico. Simplemente eso. Los DEPOT, que aquí pongo DEPOT de 15 días, ahora mismo ya hay DEPOT más, esto era lo que había antes, fijaos, y en este que estamos en la risperidona, el depot ahora es hasta de 4 semanas. Parece que hay depot hasta de 4 semanas. Lo que cuanto más largo sea el depot, mejor, porque te permite un control más, de evitar que tengas. Y también puede haber comprimidos y líquidos, es decir, es versátil en cuanto a posibles vías de administración y eso es un punto a su favor, ¿no? La risperidona. Fijaos que, sobre todo, las donas tienen un perfil un pelín más simple, como veíamos, que estas primas. Aunque están bastante cerca con esto. Fijaos, aquí tenemos la siguiente, que es la paliperidona, y la paliperidona es un metabolito de la risperidona. Es un metabolito de la risperidona, igual que la norquetiapina es un metabolito de la quetiapina. La diferencia, fijaos, es que la risperidona, la norquetiapina no se ha conseguido como un medicamento, sino simplemente dando la quetiapina, sabiendo que se metaboliza a norquetiapina, y la risperidona sí se administra como un medicamento. Entonces, esto lleva a confusiones en algunos clínicos que no la dan a la misma dosis a la dosis que deberían, porque la dan como si estuviesen dando la risperidona. Y aunque sea un metabolito, no es lo mismo dar el metabolito que darle el original, puesto que tiene una farmacodinámica distinta, una farmacocinética distinta, ¿no? Tiene menos efectos secundarios, que os tenía puesto aquí sobre la paliperidona, que no metaboliza en el hígado, fíjate, no tiene ese, al no pasar por ese metabolismo de primer paso, no metaboliza en el hígado, y por lo tanto, los medicamentos que no metabolizan que no alteran el metabolismo, o sea, que no pasan por un metabolismo hepático, también es interesante porque tienen menos interacciones farmacológicas generalmente, porque como el hígado es el encargado de metabolizar prácticamente todo, pues ante pacientes, por ejemplo, mayores que además suelen estar polimedicados y no sé qué, siempre es más complejo aquellos que tengan una metabolización en el hígado, porque puede competir por los mismos sustratos. Sabéis que la gran familia del citocromo P450 es la principal enzima metabolizadora, que tiene distintos subtipos. El P450A21, el P450, hay 200 de estos de P450, pero si van sobre el mismo subtipo de P450, pues puede ser una complicación, porque, claro, la misma enzima que metaboliza, estás tomando otra sustancia que también la metaboliza esa enzima, y no es lo mismo, porque si a ti te tendría que metabolizar el 50% de lo que te tomes, ahora te va a metabolizar a lo mejor el 10%, porque estoy ocupada metabolizando otras cosas. ¿Entiendes? Con lo cual hay peligro de que le des una sobredosis o no, y el efecto contrario. Es decir, siempre las interacciones farmacológicas, pensar que cuanto más haya interacción con el sistema hepático, más posibilidades es que tengas interacción con otros fármacos o incluso con alimentos. Fijaos, es muy importante, aunque aquí no lo mencionan, generalmente las interacciones que se provocan, por ejemplo, con el zumo de pomelo. El zumo de pomelo tiene muchísimas interacciones farmacológicas. Hay muchos fármacos que también metaboliza, son sustrato del mismo citocromo P450 que metaboliza el zumo de pomelo y puede dar lugar a problemas. Son las 6, nos vamos a tener que quedar aquí. Simplemente comentaros esto. Metabolito de risperidona, por lo tanto, menos efectos secundarios, funciona mejor a dosis altas que la risperidona, diferente farmacocinética que la risperidona, por lo tanto, no hay que dar la otra dosis, sino que hay que dar la dosis que tienes que dar con este medicamento y que fundamentalmente que no metaboliza en el hígado.
Oral de liberación prolongada, una dosis al día, depot de 4 semanas, el depot preferido, e incluso, fijaos, ahora teníamos que actualmente hay un depot que dura hasta 3 meses, dicen, lo que dice que es un depot espectacular. Y en estudio un depot de 6 meses. Si tienes un depot que te dan una inyección y tienes al paciente estable durante 6 meses, imagínate la maravilla que sería. El próximo día, a partir de aquí, acabamos con los fármacos que actúan contra la psicosis y nos meteremos con los antidepresivos y los problemas del estado de ánimo. Pues el siguiente, el 7, supongo, iremos al 6, perdón. Hoy acabaremos el 5 y nos meteremos en el 6 y entraremos a ver esto que le preocupa a Adrián del sistema GABAérgico. ¿De acuerdo? El jueves que viene no hay clase, no, el jueves que viene cierra el centro. ¿De acuerdo? Entonces, es puente. El jueves que viene tenéis puente, chicos. Quedaos con eso. Vamos a parar la grabación. A vosotros. El jueves que viene